Zakala. Bien, entonces ahora vamos a tener un tiempo con el Señor, su palabra, ¿ya? Yo quiero que usted vaya allí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer del Nuevo Testamento en el tercer Evangelio, San Lucas, en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 19. Aquí se nos va a relatar la experiencia de 10 leprosos que fueron limpiados. Sí le he dado a esta palabra un título ya. Y el título que me parece correcto es ¿qué damos a Jesús? Entonces, como ya dije, Lucas 17, tercer Evangelio, versículo 11 al 19. Subtítulo que tenemos acá, 10 leprosos son limpiados. Así dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bien. ¿Qué damos a Jesús? Es nuestro tema. Necesariamente tendríamos que, para entrar a este tema, evocar, hacer un recuerdo de lo que antes sin Cristo en la vida, sin el Señor, nosotros fuimos, de los presentes, de aquellos que Dios ponga para escuchar por la internet. Todos en sí hemos tenido diferentes vidas o condiciones de vida, ¿ya? Pero el común y el general de todos nosotros, los que antes vivíamos sin el Señor, estábamos todos perdidos, todos bajo condenación, todos viviendo cosas mentirosas y engañosas que hay en este mundo, que son cosas todas pasajeras. Pero aunque así era la realidad que Dios nos muestra hacia atrás cuando éramos sin Él, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que ahora estamos en Jesús, en aquel entonces, en otra vida y ese pasado nuestro, no teníamos conciencia de lo que nos podía ocurrir una vez ya terminando nuestros días sobre esta tierra, hablando de lo que es muerte. Usted ni yo imaginábamos en ningún caso dentro de la vida que ya conocíamos y los años que teníamos en esa hora sin Jesús, que había un cielo y que había un Dios, y aunque tuviésemos vagas nociones de que sí había Dios, pero en ningún momento le concebíamos correctamente, así que no sabíamos para nada lo que nos esperaba al estar tan lejos de Él en esa condición, ¿ya? Usted y yo, dentro de lo que fue esa vida, buscábamos
lo que fuera, como para saciar, en este caso, lo que queríamos vivir en nuestros días de vida, ya de fines de semana o días de semana, como fuera, como día hablando, pero queríamos satisfacernos, tener algo mejor, conseguir algo más. Y en esa loca búsqueda, usted y yo incurrimos en nuestras vidas personales, en diferentes situaciones nos vimos. ¿Ya? Tantas cosas que este mundo ofrece también, pero todas aquellas cosas jamás nunca, aunque las probamos, las vivimos, las experimentamos por días, por semanas, por meses u años, como haya sido en el tiempo, nada de eso pudo calmar la sed de nuestro corazón, ni nada de eso nos llevó a tener conciencia de que nuestra vida en cualquier momento se terminaba, y si no estaba el Señor en nosotros, nosotros nos condenábamos para siempre. En ese entonces era posible que al morir nosotros nos encontráramos del otro lado, de que sí hay vida al otro lado, o sea, fuera de este mundo, por eso digo el otro lado, pero allá nos hubiéramos encontrado en un lugar horrible, en un lugar de tormento, que en la Escritura se nos dice y tiene nombre, que se conoce con el nombre de infierno, un lugar de terrible condenación, de terrible pesar, de terrible dolencia, un asunto allá que el hombre no puede superar y que por siempre va a tener que vivir, tormento eterno. Nada de eso teníamos en nuestra mente, ninguna de aquellas cosas, ¿ya? Sin embargo, no porque no las tuviéramos en nuestra mente, en nuestro vida, de aquel pasado sin Cristo, estas cosas eran irreales. Siempre lo fueron y lo van a seguir siendo. Porque sí hay un cielo, pero también hay un lugar conocido como infierno. Los infiernos que hay, o el infierno que esté, no tiene que ver para con el hombre derechamente. Tengo que decirlo desde acá, aprovechando de que quede claro que el infierno Dios no lo puso allí, ni lo creó Dios para el hombre. El infierno tiene en este caso como fin el castigo de Satanás y sus demonios, ¿ya? Por tanto, no fue hecho por Dios para el hombre, para la persona de un hombre, sino más bien fue hecho como castigo eterno para el diablo y sus demonios. Pero aquellos que viven lejos de Dios, como era en aquel tiempo, usted y yo vivíamos separados, como ya lo he dicho, buscando saciar nuestra alma en un mundo lleno de mentiras, de engaños y deseos pasajeros, usted y yo íbamos a ir a ese lugar, ¿ya? Si no reconocíamos la realidad del amor de Dios sobre nuestras vidas, representada en el sacrificio de su Hijo, quien vino a este mundo, ¿para qué? Para darnos perdón de pecados, para salvar nuestras almas de la condenación del pecado y darnos con Él vida eterna, ¿ya? Bien, ese es un recuento que hago así rápidamente con respecto al antes, sin Cristo en nuestra vida, lejos de Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo le he puesto a este tema que damos a Jesús? Porque me pareció correcto tomar la experiencia de estos 10 hombres que en lo que ellos vivían, tratándose de lo que ellos les aquejaba como enfermedad, ¿ya? La lepra, las características que tenía eran terribles, porque eran manchas en la piel que enseguida se volvían llagas, y la persona no moría de la noche a la mañana, sino que iba perdiendo parte de su cuerpo físico. Donde estuviera presente la llaga de la lepra, era lo que la persona estaba sufriendo, y vivía el tormento de ver cómo su piel se empezaba a desgarrar. Porque una persona no muere inmediatamente porque un dedo se le corta, ni tampoco porque tiene una gran herida aquí en el antebrazo. La persona no muere, así que el dolor que producía la lepra era lento y era pausado, y tenía un tiempo el dolor en el cuerpo de la persona que llevaba la lepra. Y la lepra en sí misma permanecía sin curación de los médicos o de las medicinas, llamándole medicina en esos años, ya, porque este recuento tiene que ver 2000 años atrás, cuando Jesús estuvo en esta tierra. La lepra, que la llevara en este caso en su cuerpo, era una sentencia de muerte, ¿ya? La lepra podía la persona tenerla 4, 5, 6, 7 años e iba inundando su cuerpo hasta el momento en que la persona ya no daba más y se terminaban sus días sobre esta tierra. Aquí se nos habla
que habían 10, la cualidad de lo que se va a dar en este tema de estos 10, porque anteriormente los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan, cuando el Señor Jesús está en el monte de la bienaventuranza, hablan de que aparece un solo leproso, ¿ya? Y ese leproso corre a los pies de Jesús y aparece en la escena de que él no podía estar en medio de la gente sana, porque el que era leproso en aquel tiempo dentro de la tierra de Israel, y lo que había Dios dicho con respecto a lo que era una persona con lepra, no podía cohabitar con los sanos, porque la lepra era contagiosa. Y en este caso, como digo, los 3 evangelios nos mencionan a un hombre que corre y se pone a los pies de Jesús, ¿ya? Y allí usted encuentra que el Señor hace también una obra maravillosa, y que este hombre, cuando se postra a los pies de Jesús, le hace una oración y le dice: Señor, si quieres, límpiame. ¿Ya? Y el Señor Jesús no desatendió lo que ese leproso le dijo, sino que en el mismo instante, lo dice el Espíritu Santo en los 3 evangelios, que el Señor dijo: quiero ser limpio. ¿Respondió el Señor correctamente a lo que ese varón le pidió? Correctamente. Y no hubo más diálogo. Y en ese momento la lepra desaparece de ese un solo leproso. El Señor tiene poder. Amén. Entonces, pero acá la diferencia está en que ahora tenemos en esta lectura bíblica que son 10. Es un gran número de leprosos, ¿ya? Pero todos estos están conscientes de su realidad. Ellos están ya viviendo inmersos en la sentencia que llevan en sus cuerpos como lepra, una enfermedad que le estaba matando paulatinamente. Y estos 10 hombres estaban conscientes a la vez de que ellos no podían estar cerca de los que estaban sanos. Por eso el relato nos dice de esta manera, que ellos, estando de lejos, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y le gritaron al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. 10 personas que habían en este caso escuchado lo que Jesús estaba haciendo en respecto de sanidades. Personas sin esperanza, personas sin remedio alguno sobre su enfermedad, pero cuando escucharon hablar acerca de Jesús, salieron del lugar en el cual estaban ellos, en este caso privados, y no podían cohabitar con los sanos, y salen del lugar y se acercan lo que más pueden a la persona de Jesús. Porque hasta ese momento ellos no tenían esperanza, como vengo diciendo. Pero cuando ya saben acerca de Jesús y saben que el Señor es un Señor de sanidades, entonces ellos se atreven a salir del lugar donde se encontraban y vienen y se acercan lo que más pueden. Pero ya en el clamor que ellos tienen había un asunto en su corazón llamado fe. ¿Lo escuchó bien? Porque usted no le va a pedir algo a alguien que no reúna condiciones para que le dé. O usted le va a pedir a alguien algo porque usted sabe que ese alguien que está allí le puede dar lo que usted necesita. Y para eso se necesita no solamente pedir, sino también creer. Y en el caso hablando de una enfermedad, como estamos hablando de muerte, como es la lepra, necesariamente la persona que estaba con lepra tenía que tener, ¿qué cosa entonces? Fe. Pero no en cualquier persona. La fe que había que tener en este caso, lepra, sentencia de muerte, viviendo alejado, sin esperanza, muriendo de a poco, sufriendo los dolores de lo que es una muerte paulatina, la fe que tenían que tener era una fe en respecto de alguien que pudiera sanarles. ¿Ya? Cuando alguien está enfermo, yo pregunto desde acá, ¿acaso no recurre a médicos? ¿O no hay ninguno que se haya enfermado acá? ¿O a qué otra cosa más recurrimos cuando hay enfermedad? A los remedios, ¿verdad? ¿Qué hace que la persona que está en la enfermedad recurra a médicos y remedios? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Está contento con su enfermedad? ¿Qué es lo que hay presente en la persona cuando está enferma? Dolor, malestar, decaimiento, angustia, un buen dormir. ¿Qué pasa con los cercanos, familia, padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, primos, quienes sean? Hay preocupación en el entorno, y dependiendo de la enfermedad, es cuánto de aquel número de seres queridos siguen con el enfermo para ayudarle. Por tanto, ¿qué es lo que es la enfermedad? ¿Qué representa? Un dolor, representa una desesperanza, representa una necesidad de auxilio. ¿Ya? Por eso estos 10 escucharon acerca de Jesús,
se vino fe a sus corazones, se vino esperanza, y ellos gritaron: Señor, auxílianos, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor Jesús al escuchar el clamor de aquellos 10? ¿Hizo diferencia que había 9 hebreos y un samaritano? ¿El Señor sabía que había un samaritano en medio de los 10? ¿Ah? Juan nos da a entender en el capítulo 2 saliendo que el Señor sabe todas las cosas, que conoce los corazones de los hombres. Amén. El Salmo 139 nos dice a nosotros que la omnisciencia de Dios, el Señor sabe todas las cosas. Y cuando Él escucha tal clamor, el Señor no tarda en darles a ellos, a esos que están allí, ¿qué cosa? La posibilidad de ser sanos, pero estaba sujeto a algo. Escuche bien eso. Estaba sujeta a la sanidad, a algo, a las palabras que Él iba a emplear. Y las palabras que el Señor Jesús empleó, les dijo: vayan, ¿dónde? Porque en Él, en la ley, había un dictamen con respecto a cómo tratarse la lepra. Y tenían que los leprosos necesariamente ir, ¿dónde? A los sacerdotes. Pero escuchen muy bien y entienda, hermano, hermana, hijo de Dios, entiendan esto. La ley trae a Jesús. La ley representa en este caso la gracia de Dios para el hombre por ley. Pero la ley está acusando la condición en la cual el hombre está en pecado para conocer la gracia que hay en la ley, en la palabra que le dice: haz esto y vivirás, ¿ya? Por tanto, cuando el Señor le dice: vayan los sacerdotes, ¿ya? La ley hasta ese momento seguía vigente. Pero ¿quién era más que la ley? Jesús. Amén. ¿Estamos viendo lo que estamos hablando? Por tanto, el Señor, que es ley, Él dijo: yo no vengo a abrogar la ley. Yo vengo a ¿qué cosa? A cumplirla. Y Él tenía plena autoridad y estaba viviendo la ley. Por tanto, en Él estaba la vida. Y en respecto de cuando Él dice: vayan para allá, ¿qué está fluyendo del Señor? Le está guiando hacia la ley, pero el Señor es gracia, es cumplimiento de la ley. Por tanto, lo que en este caso hacía la ley, el Señor se lo estaba entregando a ellos. ¿Y qué cosa? Le estaba entregando vida y salud. La gracia actuó no por sobre la ley, porque el Señor le dice: vayan, ¿a dónde? A los que tienen la ley. Pero la gracia actuó antes de que ellos llegaran a donde está el sacerdote. ¿Se entiende? Amén. El Señor es gracia. Y en el momento en que estas personas ni llegaron a ver al sacerdote, porque así dice esta versión bíblica, ¿verdad? Entonces el Señor ya estaba actuando en gracia, y de los 10, de ese número, era para Él levantar un tremendo culto, ¿no? Amén. Era para Él bendecido al Señor, o como hizo María, en este caso, una de las Marías que viene y derrama un perfume de alabastro a los pies del Señor con lágrimas en sus ojos, y en este caso hay una adoración tremenda de esa mujer para con Jesús, ¿verdad? Y usted ve algunas personas en la vida de Jesús que vinieron, que le adoraron, que le bendijeron. Zaqueo, cuando se arrepiente, dice: Señor, yo le robé a todos estos que están aquí, pero del uno que yo le robé, le voy a devolverle 3 partes más. La legítima que le robé y 3 partes más. Le cuadruplicó la cifra. Tenía plata Zaqueo. Y es otra forma de adorar al Señor. Y acá tenemos a 10 personas tocadas milagrosamente por la gracia, por las palabras del Señor. Y en ese momento todos se vieron sin ningún rasgo de lepra. Piense usted, use su mente. De los 10 quizás uno ya tenía rajado el brazo, quizás parte del cuerpo en lugares distintos, pronunciados con tiempo. Algunos llevaban 8 años, el otro 4 años, pero a la vez, en el momento mismo que todos van camino en obediencia a lo que era el sacerdocio, está la gracia actuando, y todos fueron sanos en ese mismo segundo. Yo le pregunto a los que me escuchan: ¿habrán sonreído ellos los 10? ¿Habrán en este caso sentido un gozo enorme? ¿Habrán sentido un alivio en sus cuerpos? Ver que desaparece la llaga y se ve otra vez los bracitos ya. Qué lindo, ¿verdad? Sanos completamente. Maravilloso el Señor cuando hace algo. Maravilloso cuando el Señor sana. Pero escuchen bien lo que pasa acá. Y aquí está nuestro tema. ¿Qué le vamos a dar a Jesús?
Pues usted tiene que entender acá de que los 9 que se quedan solamente con el beneficio de haber sido sanados. No se quedaron con la persona que los sanó. Amén. ¿Recibieron sanidad? Diga fuerte amén. Amén. Los 9 fueron sanados, pero uno de ellos, que era el número 10, fue diferente. ¿Por qué motivo? Ya sonrieron, ya se vieron sin dolores, ya se vieron con sus carnes restauradas, con su piel restaurada, ya el mal olor desapareció y todo, y están contentos, se abrazan, ríen, se hablan uno con otro, y enseguida entre ellos le empieza a brotar lo que llevan en sus corazones. Y lo que llevan en sus corazones era volver ¿dónde? ¿A los pies del que le había sanado? No, lo que llevan en sus corazones es volver a la vida antigua, a la vida que ellos tenían por vida, dentro del hogar, ya casados, dentro del hogar, ya con sus padres, como hayan sido, porque aquí el relato no nos habla de edades, nos dice que son 10 los que fueron sanados, amén. Las edades no son mencionadas, pero sí uno tiene que entender que ellos siguieron, ¿qué cosa? Sus propios corazones. Escuche, no todo el tiempo aparece Jesús en la vida de los hombres que están enfermos. Muchos mueren en los hospitales enfermos, ¿es así o no? Jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres mueren sin esperanza, lejos de lo que es el Señor, en los hospitales, en sus hogares, en los accidentes. No todos tienen la ocasión de que Jesús aparezca en medio de la enfermedad en la que se encuentran. Dígame a eso, porque es así. Lo vemos nosotros que es así. Sin embargo, estos 10 tuvieron la ocasión de estar con aquel que les sanó. No les llamó la atención, ya conocían su fama, por eso salieron del lugar de prohibición y vienen por acá y le gritan y le claman y todo, ¿verdad? Pero ellos no les importó la persona de Jesús, les importó verse sanos. Nada más les importó para seguir en la vida que ellos tenían. No todo el tiempo Jesús aparece en la vida de los hombres, en medio de las enfermedades. Porque el Señor es único. No hay otro como Él. No hay alguien que se parezca a la persona de Jesús en toda esta tierra, de los días de Adán hasta el final que nazca en esta tierra de vientre de mujer. El Señor es único, amén. Nuestro Dios es único. Grandes y maravillosas son sus obras, dice en el libro de Apocalipsis. Amén. Habla del nombre de Jehová, en este caso en el Salmo 8, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor es único. Y estos 9 no lo tomaron en cuenta. Ni siquiera llegaron donde el sacerdote, fueron sanos. Fíjese cómo es el corazón. Fíjese lo que pasa dentro del corazón. Y hay uno de los 10 que no le importa tanto en este caso verse sanado porque ya gozó de que está sano. Ahora lo que le importa a este que está acá es ir a los pies de él que le había sanado. Amén. Le importó en este caso presentarse sano y presentarse a los pies de aquel que le había sanado. No llegó allá al sacerdocio, pero sí que hizo, llegó a los pies del que le había sanado. Y ni siquiera el relato nos dice acá, no nos dice, ninguno de los 3 evangelios nos habla de lo que este hombre le dijo a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor vio la actitud que él tuvo hacia él. Entiéndame bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La actitud que tuvo este hombre, este personaje, este 10º leproso sanado. Eso fue lo que al Señor le importó. Y entonces el relato no nos dice que él le habló a Jesús, sino que empezó a dar glorias a Dios como loco. Ya, imagínense lo que él experimenta. Oiga, escúcheme, si usted es tocado por el poder de Dios cuando hay una enfermedad o lo que sea, usted dé gloria a Dios, porque usted tiene que responder a lo que recibió del Señor único, una sanidad, una liberación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted en su expresión? Darle gloria, darle gloria, darle gloria, darle gloria, como el cojo cuando fue sanado a través del apóstol Pedro. ¿Verdad que fue él un hombre que dio gloria? Sí, porque saltó, alborotó a todo el pueblo. ¿Cómo sería ese hombre? Debiera haber uno de ellos acá en esta iglesia. Dios nos ayude. Amén. Por ahí el pastor Jimmy Suárez, en su tiempo cuando está allí ministrando a las naciones, él comparte una experiencia de una persona
que asistió en esa invitación que le hizo una congregación a él. Y dice, cuenta todos los detalles de cómo Dios vino en ese momento sobre esa persona. Y esa persona era un hombre que tenía sentencia de muerte. No había nada bueno en él. Entero mal, entero enfermo, grave. Ya le habían comprado el ataúd. La familia estaba esperando listo en meterlo dentro del cajón y él también. Pero en alguna forma él guardó esperanza. En alguna forma algo le estaba avisando que él no se iba a morir de eso que le pasaba. Porque es lo que da a entender cuando le habla a Jimmy Swaggart en la campaña después, ¿ya? El hecho que él se encuentra allí escuchando el mensaje y de la nada las personas que están allí que cuentan su experiencia porque ven que el hombre está allí totalmente destrozado y de pronto dice que sienten un crujir de huesos. Y que cruje, las personas sentían los huesos como crujían y el hombre empezó como que lo tiraban como títere a armarlo de nuevo. Y el Señor fue tan poderoso sobre él que lo puso de pie y ese hombre empezó a correr, a correr, a correr. La iglesia se llenó de la presencia de Dios, ¿ya? Y en todos los cultos que se hacían ese hombre, ¿qué cree que hacía? Corría y daba vueltas y vueltas. Entonces, cuando Jimmy Swaggart, predicando en la campaña, ve que mientras predica había un hombre medio loco. ¿Qué hacía el medio loco? Corría y corría. Entonces después tuvo que preguntarle, pastor, ¿por qué ese hombre corría? Y cuando escuchó lo que Dios había hecho, los hombres que son agradecidos reconocen que Él les sanó. Saben expresarle lo que Él merece. Amén. ¿Qué merece cuando el Señor me toca a mí? ¿Qué merece el Señor todo? ¿Y cómo se lo expresa? Con júbilo, amén, con movimiento de pierna, de brazos, con manos arriba alzadas. ¿Por qué? Porque usted sabe que nadie pudo hacerlo. ¿Quién fue el que lo hizo? El Señor, su gloria y su poder, amén. Tenemos que tener actitudes correctas con Él. Él se está buscando en estos días personas que así sean con Él, que lo vean, que vengan a Él, le bendigan. Amén. Un solo hombre lo hizo. No todo el tiempo el Señor pasa por la vida de los enfermos. Si el Señor viene a nosotros, Él espera recibir de nosotros gloria. Una actitud total de admiración. Una actitud total de silencio si es necesario, de contemplarle en silencio. O si no, con júbilo, con expresiones, dependiendo qué haya hecho el Señor con usted. Usted venga a Él y déle a Él lo que Él merece. No se lo niegue. Siempre déle al Señor lo mejor de usted. Cuando Él venga, por hora que haya hecho, por minutos que le dio profunda paz, por una victoria en lo que es vida hogareña, en lo que es vida económica, usted venga con el Señor y admírelo por lo que está haciendo, cómo Él está trabajando en su corazón, mente, vida y en su familia. Amén. Y el Señor queda en ese momento admirado. Y Él no se calla de lo que Él en ese momento está viviendo. Recuerde, Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y Él como Dios en su cuerpo de carne humano se admira de ese hombre. No le deja hablar. Él habla acerca de ese hombre por lo que fue capaz de hacer. Los otros 9 que tienen al Dios de Israel se olvidaron. Amén. Pero este que estaba lejano a las promesas por la condición mezclada que tenía como samaritano, llega y se postra. Y el Señor es quien habla. El Señor es el que da a entender cómo es posible que un extranjero, alguien que no conoce tanto lo que soy yo, venga y me adore. El Señor busca gente en este mundo que le adore, no importando si es hebreo o no hebreo. Amén. Sino que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿cuándo y cómo brota ese tipo de adoración? Es cuando lo reconocemos a Él. Cuando vemos que es su persona. ¿Y qué hay en su persona? En la persona del Señor hay bien para todos aquellos que le buscan, está escrito. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué hay en el Señor Jesús entonces? Favor para con nosotros.
Amén. Hebreos 4, versículo 12 dice que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para hallar socorro oportuno. ¿Cuánto hemos estado a los pies del que está sentado en el trono para rogarle socorro, para rogarle de su ayuda? ¿El Señor se ha tardado? ¿El Señor le ha dejado de escuchar a usted? ¿No ha venido Él cuando usted le ha clamado con desesperación? Diga sí o no, ¿ha venido? ¿Se tarda el Señor? Él está 24 horas con usted, le acompaña en el peregrinaje de esta tierra. Tenemos que reconocerle y darle luego entonces lo que es de Él. Que no se lo pida el que predica, que no se lo pida un pastor, que no se lo pida un devocionalista, que no se lo pida un maestro, sino que usted le nace en su corazón de darle a Jesús lo que es de Él. ¿Se entiende eso? No porque su esposo es consagrado, su esposa es consagrada, porque todo está marchando bien en la casa, hay en este caso provisión, está el trabajo, están los buenos sueldos, altos números cero en la cuenta corriente. No por eso usted le reconoce a Él, usted le reconoce a Él porque es su Dios, porque Él es su Dios, y lo que hay en Él como Dios es maravilloso. Amén. Sigamos este ejemplo que el Señor nos dio por el Espíritu Santo. En medio de tanta gente que fue sanada, recalcó la actitud de este hombre. Tiene que haberse gozado el Señor, cuando vio que estaba como loco diciendo gloria a Dios. Daba gloria a Dios, daba gloria a Dios. Amén. No le importó que él era un samaritano, hasta se olvidó que era un samaritano. ¿Y Dios qué cosa? Glorias a Dios. Glorias a Dios. Cuando uno se pone en la presencia del Señor, por lo que Él haya tocado en su amor nuestra vida, le nace a uno estar con Él cerquita. Le nace hablarle a Él cosas del corazón. Le nace decir cosas que nadie le ha dicho en este mundo, desde los días de Adán hasta hoy. Amén. ¿Es así usted con el Señor dándole gloria a Él? Que le nacen cosas propias, dichas solamente por su boca. Amén. El Señor es digno de toda honra y toda gloria. Démosle a Jesús lo que es de Él. Póngase de pie, vamos a orar. Hay mensajes que pueden ser largos, bajo inspiración. Hay mensajes que apelan a la actitud. Y este es uno de ellos. Vamos a orar. ¿Quién quiere darle gloria al Señor de los presentes? Amén. Es posible que ese amén se transmita, llegue por la vía internet, por allá donde Dios ponga a alguien para escuchar. Aquí hay alguien que quiere dar gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es. Amén. Señor, en nada queremos ser cohibidos. En nada queremos vernos restringidos. En los lugares donde nos tengan, nos lleves, queremos expresar lo que eres para nosotros. No queremos llevarte dentro del conocimiento de lo que está en tu palabra. No queremos llevarte dentro de una Biblia, Señor, que está allí en nuestras manos, o bajo nuestro brazo, o dentro de un bolso. No queremos llevarte, Señor, allí a unos poquitos en el camino de nuestras vidas, o en el resto de tiempo que nos des tú, Señor, en el vivir dentro de esta tierra, en este mundo. No. Queremos darte a ti la gloria, Señor, cada vez que podamos. Queremos nosotros, Señor, darte gloria en las circunstancias más ajenas y más contrarias. Por muy duras que sean, por muy difíciles que sean soportarlas, pero allí tener hacia ti, Señor, lo que es digno de tu persona, una honra y gloria que solo tú mereces. Señor, no somos los mejores, no somos nosotros con grandes cualidades, pero hemos escogido estar a tus pies en el resto de nuestras vidas. Sea lo que sea que pase, vivamos, hemos escogido. Porque tú, Señor, tienes gracia para nosotros. Gracia que nos rescata, que nos da fuerza y fortaleza. Gracias que nos anima, nos alienta, nos estimula. Gracias que nos consuela, que seca las lágrimas de nuestros ojos. Gracias que nos da descanso, alivio y esperanza. Gracias que nos da victoria, libertad. Gracias que nos renueva en nuestro corazón y mente. Gracias que nos lleva por un camino de vida y de verdad y que es eterno. Escogemos Jesús. Sin presión de hombres, sin presión de nada, darte a ti
lo que de todo corazón amamos hacer. Gloria a Dios. Porque amamos darte a ti, Señor, honra, gloria. Amén. No lo hacemos delante de los hombres para que ellos nos vean, ni tampoco lo hacemos en medio de un pueblo que te bendiga para que ellos, Señor, nos vean o nos escuchen. Lo hacemos, Señor, porque nos nace y somos libres para expresarte gratitud en medio de mucha gente. Amado Jesús, te honramos. Amén. Precioso Dios. Gracias. Tú has cautivado nuestros corazones. Gracias, Jesús. Tú has cautivado nuestro ser y vida. Y sabemos que tú, Señor, eres único. No hay nadie como tú. Nada es como tú. Señor, en esta hora te honramos. Te damos gloria. Permite, Señor, que al salir de este lugar, al irnos a nuestros hogares, esta buena palabra, junto a toda la enseñanza que ha impartido nuestro hermano Aarón, continúe en nosotros. Amén. Y que llegue, Señor, a esa parte terca, en donde solo tu gloria, Señor, va a poder contra esa parte tan profunda, tan escondida, tan difícil de ver. Amado Señor, gracias por todo. Tu bendición desde lo alto, sobre tu pueblo, sobre los ancianos, sobre las mujeres separadas, hombres separados, viudos, viudas, sobre los niños, amados, sobre los enfermos, gracias sobre ellos. Suelta palabra, Jesús, sobre los cuerpos que están enfermos, como sanaste a los leprosos. Sana, Señor, en estos días. Saca a la gente de sus camas, de los dolores de sus cuerpos. Sácalo de los hospitales. Que cada vez haya menos gente, Señor, los consultorios y emergencia. ¿Por qué? Porque tú estás llegando. Porque estás viniendo a los que te necesitan. Y porque tú tienes verdadera misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén. Más bendición de lo alto todavía para todos, hermanos.